Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Rafa Badenes, soy anestesiólogo del Departamento de Anestesia y Cuidados Intensivos del Hospital Clínico Universitario de Valencia y profesor de la Universidad de Valencia. Y quería dar unas pinceladas acerca de la ventilación mecánica en pacientes con daño cerebral agudo. Quiero dar las gracias a los organizadores del Neurolili de 2021 por contar conmigo, lo cual es un enorme placer. Aquí tienen mi email para sugerencias, comentarios, para resolver cualquier tipo de contacto en un futuro. Antes de empezar, pues este es el hospital de donde yo vengo. Nosotros estamos situados en Valencia. Es una ciudad al este de España, en la costa. Y este es el hospital... Perdón. Este es el hospital donde yo trabajo, que es un hospital terciario de cerca de 1000 camas, con todas las especialidades quirúrgicas, y trabajo en una unidad de cuidados críticos, quirúrgicos y traumáticos. Y lo que voy a tratar es de dar algunas pinceladas acerca de qué interacciones tiene, cuál es la importancia de la relación entre la ventilación mecánica y la fisiopatología cerebral. Lo primero que tenemos que saber, y todos sabemos, es que existe una correlación directa entre el cerebro y el pulmón, y que esta correlación es continua. Y esta correlación, esta dirección, esta bidireccionalidad se exacerba cuando hay una patología cerebral o cuando hay una patología pulmonar, ambas dos. Esto ya fue publicado por Chiara Roba recientemente en el Current Opinion of Critical Care, de las implicaciones que tiene por el mero hecho de tener una lesión cerebral aguda, qué implicaciones tienen diferentes órganos y sistemas, entre ellos, por ejemplo, el pulmonar. Pero es que esto además, el Paolo Pelosi ya nos dijo que la relación era bidireccional, tanto del cerebro hacia los pulmones como de los pulmones hacia el cerebro. Además, bien saben ustedes que muchas veces muchas de las terapéuticas que utilizamos para mejorar la fisiología cerebral no son bien recibidas a nivel pulmonar. Mucha de la terapéutica, entre ellos la ventilación mecánica, en sus diferentes niveles de asistencia que utilizamos para tratar un distrés respiratorio, no es la mejor de las opciones para la fisiopatología cerebral. Y así pues, parece ser que el principal mecanismo de correlación, de crosstalk, sería la inflamación cerebral, que provoca esa inflamación cerebral, provoca por la liberación de citoquinas, mediado por la activación del sistema inmune y mediado por proinflamatorios periféricos, alteración en los pulmones. Pero es que además es curiosísimo, y este es un estudio, fue publicado en una revista que no es especialmente, que no fue publicado en una revista a nivel es experimental. Entonces vemos, es un grupo de cerdos, y en estos cerdos se les provocó una lesión cerebral aguda, una subida de la presión intracraneal solo por 4 horas, y sin hacer nada más a los animales, se objetivaba que por el mero hecho en el grupo de acute intracranial hypertension se provocaba una lesión a nivel pulmonar, solo con el único hecho de haber subido la presión intracraneal durante 4 horas. Total, que tenemos totalmente establecido es que hay un pathway, que hay una relación entre el pulmón y el cerebro, que es bidireccional, que tiene diferentes mecanismos implicados, que son muy complejos, pero que tienen implicaciones en la práctica clínica que hacemos diariamente con nuestros pacientes. Claro, si tuviésemos que resumir, el objetivo fundamental de la ventilación mecánica es oxigenar los órganos y sistemas. Y esto es una realidad. Es decir, de manera muy simplista, nuestro objetivo es oxigenar todos los órganos y sistemas, y ese es el objetivo de la ventilación mecánica a nuestros pacientes en nuestras unidades de cuidados intensivos. Pero todavía, si tuviésemos que elegir y de manera totalmente simplista, después de todo, la oxigenación cerebral es la que realmente nos importa. Es decir, cuando nosotros queremos obtener una presión parcial de oxígeno a nivel sistémico de X, es para asegurarnos que es suficiente para oxigenar el órgano más vulnerable, que en este caso es el cerebro, enlazando un poco con la charla que he visto previa en el programa. Tenemos diferentes, centrándonos un poco en cuáles son, pero claro, yo lo que quiero discernir es ya no dar una receta de cocina para ver cuál es el manejo ventilatorio más adecuado, porque el manejo ventilatorio más adecuado va a venir marcado por cuáles son los objetivos a nivel cerebral en los pacientes con daño cerebral agudo. Publicamos en el Current Opinion Anesthesiology en octubre del 2017 todos los mecanismos que tenemos para monitorizar un paciente, y son muchos y múltiples y variados. Si nos centramos desde más simples hasta más complejos, en el eje central tenemos lo que es la oxigenación cerebral en sus diferentes vertientes, con la presión tisular de oxígeno, con la saturación venosa central o con la oximetría cerebral no invasiva. Y sería un poco los diferentes mecanismos que tenemos.
Solo un par de pinceladas, enlazando con la charla anterior, para monitorizar la oxigenación en el cerebral y a pie de cama, contamos con la SGO2 en nuestras unidades en el entorno europeo totalmente en desuso y contamos con dos mecanismos. Uno es la presión tisular de oxígeno a nivel cerebral, mecanismo invasivo, focal, local, con algunas ventajas y de manera también simplista nos marca la disponibilidad de oxígeno a nivel cerebral y contamos con la oximetría cerebral no invasiva. Es no invasiva, es real, es en tiempo, también con sus limitaciones y de manera también muy simplista nos ayudaría a valorar la extracción de oxígeno. Es decir, tenemos un monitor de disponibilidad de oxígeno, un monitor de extracción de oxígeno. También me gustaría hacer una reseña acerca de la clasificación de Sigard-Andersen, porque solemos asociar que toda la hipoxia cerebral es isquémica y quiero hacerles un hincapié que cuando tenemos un paciente con lesión cerebral aguda, no toda la hipoxia cerebral es isquémica. Existen otros 5 tipos más de hipoxia cerebral, donde está por baja extracción, por shunt, disperfusión, desacoplamiento o hipermetabólica. Sí que es cierto que en un entorno quirúrgico, en un entorno traumático, la mayor parte de la hipoxia cerebral es isquémica, con disminución del flujo, disminución de la presión tisular de oxígeno, es decir, de la disponibilidad de oxígeno, aumento del índice lactato piruvato y aumento de la extracción de oxígeno, que la podíamos medir a pie de cama como la diferencia entre el valor de saturación periférica de oxígeno y el valor de oximetría cerebral no invasiva. Esa diferencia es la Oxygen Extraction Fraction. Pero fíjense que hay algunas veces que tenemos, por ejemplo, por shunt, un tipo de hipoxia cerebral por shunt, el flujo sanguíneo cerebral está elevado, ¿no? Pero simplemente unas consideraciones al respecto. Es decir, todos estos monitores que ya fueron testados en el ámbito intraoperatorio, también lo publicamos en el Current Opinion, en este caso ante los procedimientos de neuroanestesia y de neurocirugía, nos ayudan a valorar cómo estamos. Solo unas pinceladas, este ha sido recientemente publicado, este artículo en el que hemos trabajado. Estamos hablando del rol de la oximetría cerebral no invasiva en pacientes adultos críticos sin lesión cerebral primaria, en este caso, y son unos algoritmos correctores. Si nosotros ponemos un oxímetro cerebral no invasivo, las pegatinas de NIRS, con el dispositivo que ustedes quieran, bien sea el de Medtronic, el de Masimo, el que ustedes dispongan, son los dos que nosotros utilizamos en nuestro centro. Si tenemos unos valores de NIRS mayor del 10%, de una desaturación mayor del 10% del basal o un NIRS value menor del 50%, primero tratamos de corregir la presión arterial, es decir, asumimos que es un problema de isquemia, de no llegada de flujo sanguíneo adecuado. Tratamos de corregir la PaO2 y aquí quiero haceros un hincapié. La PaO2, no nos podemos quedar tranquilos con un distrés respiratorio. Muy bien, la saturación de oxígeno cerebral, la saturación de oxígeno periférica es de 92%, como dicen las guías. La PaO2 es de 64%, porque quizá ese paciente es muchísimo más vulnerable desde el punto de vista cerebral a esos valores de hipoxemia relativa. Con lo cual es un buen marcador siempre titular nuestra mecánica ventilatoria en función de oxímetros cerebrales. La PCO2 juega un rol fundamental, la hemoglobina, se puede utilizar los oxímetros cerebrales como triggers transfusionales y la saturación venosa central. Si no conseguimos corregirlo con esto, asumimos que el problema es de un exceso de consumo y tratamos la temperatura, la presencia de convulsiones o la presión intracraneal elevada. Yéndonos en este escenario, también publicamos que el mero hecho de tener un daño cerebral es un predictor de hipoxia y mortalidad en los pacientes traumáticos. Esto lo publicamos en Frontiers in Neurology hace relativamente muy poco. Y solo les hago una consideración a modo novedoso. Todos ustedes, trabajando en el entorno de cuidados intensivos, saben la importancia que tiene la relación PO2-FiO2 para catalogar la severidad del distrés, grave, moderado, leve. Pero claro, entonces, todos ustedes saben que siempre correlacionamos los niveles de presión parcial de oxígeno en función de la cantidad de oxígeno que le estamos administrando. Pues hemos hecho nosotros lo mismo a nivel cerebral. La presión tisular de oxígeno a nivel cerebral, aquel monitor que hemos dicho invasivo, que nos marca la disponibilidad de oxígeno a nivel cerebral, del valor aislado poco tiene que decirnos y hay que correlacionarlo con los valores de presión de oxígeno a nivel sistémico. Es decir, porque si yo para obtener una presión tisular de oxígeno a nivel cerebral de 25, que es normal, necesito que la PaO2 sea de 300, algo está ocurriendo, ¿no? Y este nuevo marcador es el que desarrollamos junto con el grupo de Genova y con el grupo de Cambridge y publicamos en este artículo, es el que desarrollamos muy recientemente. En la misma línea publicamos luego una serie de pacientes en el acta neuroquirúrgica, también traumatismos de cráneo en este mismo nivel. Entonces, ¿qué targets respiratorios deben ser recomendados en pacientes con daño cerebral agudo? Que es un poco el motivo de la charla. Pues fíjense, hay una tablita muy apetecible. Nos dicen cuáles son las estrategias ventilatorias referente al volumen tidal, la PIP
Maniobras de reclutamiento, la posición prona y el ECMO. Y qué pasa con los pacientes con daño cerebral agudo, qué pasa con los pacientes con distrés y qué pasa en la combinación de ambos, que es una combinación muy, muy frecuente por lo que habíamos contado anteriormente del crosstalk entre cerebro y pulmón. Pues fíjense, si nos vamos de manera resumida, en los targets ventilatorios dicen que si tienes un paciente con lesión cerebral aguda, la PaO2 tiene que estar por encima de 75, bajo mi punto de vista. Esto es como una especie de café para todos y es una aproximación errónea. Que hay pacientes que necesitan que la PaO2 sea de 90, otros de 95 y otros de 140, porque el objetivo fundamental, no nos olvidemos, es oxigenar ese cerebro. Entonces tenemos que monitorizarlo. Por eso no sirve simplemente mirarnos a nivel respiratorio. La normocapnia, estoy completamente de acuerdo, y la PCO2 menor de 30 no está recomendada. Tampoco estoy realmente de acuerdo, es decir, hay pacientes que saben que ustedes la hipercapnia es una de las terapias más efectivas para disminuir la presión intracraneal. Lo que habrá que monitorizar es el peligro que existe relacionado con esa hipocapnia a nivel de la isquemia de diferentes zonas cerebrales. Y hay algunos pacientes que lo pueden tolerar más y otros no, otros incluso con valores de 34 no. Es decir, no nos sirve recomendaciones generales de café para todos. Estamos en una medicina individualizada. En el distrés respiratorio, fíjense que dice que la PaO2, si solo tienes distrés, puede ser de 55 a 80. ¿Y eso? Me parece tremendamente curioso. ¿Podemos dejar a los pacientes con 55 milímetros de mercurio? Es decir, están suficientemente oxigenados diferentes órganos y sistemas, depende de la vulnerabilidad de cada uno. Pero es que aún pacientes, por el mero hecho de ser añosos, no van a tolerar 55 de PaO2 a nivel cerebral. Entonces hay que tener un poco presente, ¿no? Y dice que somos tolerantes con cualquier PCO2 si el pH está por encima de 7,25. Me parece tremendamente aventurado. La recomendación final, si combinamos ambos, es que la PaO2 sea por encima de 75, que hagamos una ventilación protectiva, eso sí que es razonable, y que la normocapnia basado en neuromonitorización y en el pH, basado en neuromonitorización, que es el siguiente eslabón que tenemos que hacer. Hay unas recomendaciones clásicas acerca de cómo influye la presión intracraneal con la presión intratorácica, y lo más importante es aquí de que cómo influye la PIP en cuanto a la presión intracraneal, por unos mecanismos clásicos, pero hay que monitorizarlo y hay que verlo. Hay pacientes que toleran una PIP de 7, de 8, de 15 sin repercusión en la hemodinamia cerebral, pero hay otros que no. Y ahí está un poco el mecanismo para saberlo. Este sí que me gusta, en el capítulo del libro de Vincent, en el Yearbook de Denise Battaglini, sí que me gustan las falsas creencias acerca de la ventilación mecánica en pacientes con daño cerebral agudo. Uno es que el brain lung crosstalk no existe. Esto es una falsa creencia que ya sabemos. Otra cosa es que cuanto más oxígeno le demos es mucho mejor. Esto también está totalmente denostado. Sabemos que el oxígeno en dosis muy elevadas es una droga con muchísimas alteraciones a diferentes niveles, entre ellos a nivel cerebral. Que la PIB debe ser de 0 y el volumen tidal debe ser alto. Esto también está totalmente denostado. Que la hiperventilación se puede hacer, debe ser hecha. La hiperventilación, si es necesaria, se puede hacer y hay que ver hasta dónde podemos llegar en función de la monitorización, de la neuromonitorización. Que las maneras de reclutamiento están prohibidas, no, las maneras de reclutamiento, si están indicadas, se pueden llevar a cabo. Lo único que hay que neuromonitorizar cuál es su repercusión, ya no solo a nivel cerebral, sino también a nivel hemodinámico. Que la ventilación mecánica asistida está contraindicada, esto es al revés completamente. Que la extubación debe ser retrasada, esto no tiene tampoco ningún sentido. Que la traqueostomía precoz debe ser prohibida, esto es también totalmente contrario. Que la posición prona está contraindicada, ¿no? La posición prona puede aumentar la presión intracraneal, pero habrá que valorarlo y ahí para eso está la monitorización continua. Y que el ECMO no tiene ningún rol, esto también es una falacia. El ECMO tiene su rol cuando está indicado y han fallado las otras medidas y de hecho en nuestro centro, que somos centro de referencia, lo utilizamos con muchísima frecuencia en pacientes con daño cerebral agudo. Por eso, estudios como este han quedado obsoletos, ¿no? Vamos a comparar esos pacientes con hemorragia supraranoidea, vamos a comparar dos métodos ventilatorios, la CPAP para reclutamiento con una PCRM. Esto ya no existe. Utiliza el método que tú consideres más apropiado desde el punto de vista respiratorio y mira cuáles son sus repercusiones, porque no existe el café para todos. Y estamos, como bien indica la figura, de una medicina personalizada y guiada por los objetivos vinculados a la monitorización. Lo que no podemos es ir a ciegas, ¿no? Adentrándonos un poco más en esta materia, fíjense que publicamos también hace poco en el Journal of Critical Care, este mismo año, las repercusiones que tiene la hipercapnia en cuanto en pacientes sanos, en cuanto a la curva de autorregulación cerebral. Por el mero hecho de tener una hipercapnia severa, fíjense cómo se reduce muchísimo el plató, la meseta de la autorregulación
a nivel cerebral, ¿no? Entonces, esto en pacientes sanos. Pero es que esto no puede ser tampoco una gráfica estándar, una gráfica estandarizada para todos. Habrá que valorar y hay que medir la autorregulación, si está presente o no presente, y si está presente, entre qué límites de presión de perfusión cerebral funciona, ¿no? El mensaje es claro. Podemos hacer todo aquello que consideremos para el cerebro o para el pulmón, monitorizando cuáles son las repercusiones de que nuestras estrategias, o bien ventilatorias o bien de tratamiento cerebral, ocasionan en los diferentes órganos y sistemas. No les puedo dar recomendaciones de que la FiO2 tiene que ser de X, ni que la PIB tiene que ser la PIB necesaria para la mejor compliance de ese sistema respiratorio con la menor alteración posible a nivel cerebral. Claro, a veces también es difícil de ver y también publicamos en Journal Thoracic Disease la combinación de distrés respiratorio y traumatismo de cráneo, cómo lo manejamos, porque hay muchas veces que el paciente tiene, por ejemplo, un TC moderado, una lesión cerebral aguda, llamémosle moderada, no está en coma profundo, con lo cual no lo hemos neuromonitorizado de manera muy agresiva y hay veces que decimos, bueno, Rafa, todo esto que nos cuenta está muy bien, pero ¿qué hago con el paciente con distrés respiratorio y con no neuromonitorización avanzada? Y con lo cual ver cuál es la repercusión. Pues entonces tenemos algunos métodos para estimar. En este caso publicamos el diámetro del nervio óptico y vemos que como las maniobras de reclutamiento en algunos pacientes sí, en otros no, pero en algunos sí, aumentan muchísimo el diámetro del nervio óptico siendo un claro reflejo de la presión intracraneal, ¿no? Y nos sirve de manera no invasiva para guiar el tratamiento de nuestros pacientes. Saben que la medición del diámetro del nervio óptico es por ecografía, por ultrasonografía. Es tremendamente fácil, dura aproximadamente unos 20 segundos llevarla a cabo y es un método a pie de cama, fácil de realizar, no invasivo, etc. Fíjense que también publicamos hace poco en Intensive Care Medicine la ventilación mecánica en pacientes con daño cerebral agudo y el resumen, por no marearlos, sería el siguiente. La dirección más prometedora es la posibilidad de personalizar la terapia basado en la situación clínica específica de cada paciente y sus características fisiológicas. Por ejemplo, los datos de la monitorización neuromultimodal. No podemos en el momento actual dar recetas para todos, no podemos aplicar el café para todos, que PIB de 5 no pasa nada, que PIB de 10 depende, que esto hay que monitorizarlo. Hay que neuromonitorizar para saber qué está ocurriendo en términos de presión intracraneal, de oxigenación, de todo lo que queramos, de EEG, las mayores partes sí puede ser continuo, y hay que ver qué repercusión tiene la ventilación mecánica. Pero también al revés, qué repercusión tiene todo esto de daño cerebral a nivel respiratorio. Como a medida de conclusiones, no sirve aquí de ventilación protectora. Yo creo que hay que hacer una ventilación protectora pulmonar y neuroprotectora. Tanto el cerebro como el pulmón necesitan ser protegidos. Si no sirve aquí, no, vamos a hacer ventilación protectora, eso está muy bien, pero no es el objetivo. La neuromonitorización nos puede ayudar a definir la mejor la estrategia ventilatoria y luego necesitamos más estudios para ver exactamente qué está ocurriendo en este escenario, porque todo reporte de casos. Son unas pinceladas acerca del VentiBrain, es un estudio que acabamos de empezar, que llevamos en marcha, fue publicado el protocolo en BMJ hace poco, yo formo parte del equipo y sé que muchas de las unidades que están viendo forman parte y les animo a participar, estamos muy contentos de reclutar muchos centros. El objetivo es determinar cuáles son los settings ventilatorios de los pacientes intubados y ventilados mecánicamente en pacientes neurocríticos en la UCI. Tenemos algunos objetivos secundarios que verán en el protocolo y algunos subestudios como el Mechanical Power, los rangos de O2 y CO2, las terapias de rescate o la práctica transfusional. Ya tenemos, en principio, 267 centros interesados. Por favor, les animo a ponerse en contacto con VentiBrain, con los organizadores. El centro está en Génova, que es Chiara Roba, y para poder dilucidar, para poder aportar un poquito más de luz a esta materia. Esta es mi última diapositiva, este es mi email para si quisieran las diapositivas o quisieran cualquier tipo de consideración en un futuro. Y acuérdense que amamos con el cerebro, de ahí de I Love You. Tremendo placer haber compartido mis pensamientos y mi manera de enfocar la atención a estos pacientes con ustedes. Y gracias de nuevo a los organizadores por haberme invitado.